Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Estamos en el Salón de Cabildos del antiguo Palacio del Ayuntamiento. George Orwell dijo que nadie puede mantenerse fuera de la política. Todos los asuntos y temas tienen que ver con la política, y la política, dijo, muchas veces es un conjunto de mentiras, evasiones y odios. La temporada electoral mexicana abruma. Todo es un lema de campaña, una encuesta, una entrevista a un político, un debate. La literatura y la política forman un amor mal correspondido. ¿Ha arruinado la política a los escritores cuando estos la practican de modo activo? Aquí vamos a hablar de Julio Cortázar, de José Revueltas y de los intelectuales y el poder. De Redentores, el libro de Enrique Krauze. Quédese donde está y verá por qué la política muchas veces echa a perder a las letras. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. En aquellos años de finales de los 70, se hablaba del intelectual latinoamericano y el compromiso político. Los autores del boom discutían apasionadamente el socialismo y en especial la revolución cubana. Eran motivo de pleito, discordia, dogmatismos y actos de fe. Julio Cortázar le escribió entonces al escritor cubano Roberto Fernández Retamar una carta en la cual le decía: a riesgo de decepcionar a los catequistas y a los propugnadores del arte al servicio de las masas, sigo siendo ese cronopio que escribe para su regocijo o su sufrimiento personal, sin la menor concesión, sin obligaciones latinoamericanas o socialistas. Eran los años de la revolución, del imperialismo, del poder, de la lucha revolucionaria. Muy pocos escritores latinoamericanos quedaron al margen, antes al contrario, jugaron sus cartas y su inteligencia en estos temas que se dirimieron sobre todo en la arena de la isla de Cuba. Vargas Llosa, García Márquez, Lezama, Fuentes, Carpentier, Cortázar, discutían sin cesar de estos asuntos, de la política, del compromiso, del porvenir del mundo. El propio Cortázar vivió en esos años atrapado en una paradoja cuando escribió este texto. Ya no creo, como pude creerlo cómodamente en otro tiempo, que la literatura de mera creación imaginativa baste para sentir que me he cumplido como escritor, puesto que mi noción de esa literatura ha cambiado y contiene en sí el conflicto entre la realización individual, como la entendía el humanismo, y la realización colectiva, como la entiende el socialismo. El escritor mexicano José Revueltas nació en 1914 y siempre tuvo una relación de guerra y conflicto con el poder. Estuvo en prisión numerosas veces por su activismo político. Fue acusado de participar en el movimiento ferrocarrilero de 1958 y también de haber sido uno de los actores intelectuales del movimiento estudiantil de 1968. Lector voraz y escritor prolífico, encontró en la literatura la posibilidad liberadora de la mente y del espíritu. Revueltas propuso que si bien el creador debe estar atento a la realidad circundante y a su momento histórico, el escritor puede y debe buscar todos los recursos que le permitan manifestar la totalidad de la compleja experiencia humana. La editorial Era ha publicado las obras de José Revueltas. En Los muros de agua, publicada por primera vez en 1940, Revueltas narra las desgarradoras experiencias de los presos comunes y presos políticos con los cuales convivió en las Islas Marías en 1933. Por otro lado, en 1949 publicó Los días terrenales, que causó una gran polémica entre los intelectuales de la época y sobre todo entre los miembros del Partido Comunista Mexicano del cual formaba parte. Un escándalo fue la cauda de esta novela en la cual los personajes, obreros, estudiantes, miembros del partido, reflexionan y se preguntan continuamente si los principios con los que viven son los correctos. El dogmatismo estalinista, la cerrazón de la Iglesia comunista, le costó a Revueltas la expulsión de ese partido. José Revueltas no solo fue un intelectual comprometido y un prolífico escritor, también fue un ideólogo respetado por la izquierda. A partir de una de sus tantas experiencias en la cárcel, escribió El Apando, publicada por primera vez en 1969.
Esta novela tomó su título de la celda de castigo dentro de la cárcel de Lecumberri. En 1975 fue llevada al cine. El guión lo escribieron el mismo José Revueltas con José Agustín y fue dirigida por Felipe Casals. Con una corta feria se pueden agasajar. No estés chingando, güey. Bueno, si después quieres te va a salir más carioca. Causó un gran impacto en su época, pues la película, fiel a la novela, muestra la vida carcelaria sin ningún tipo de condescendencia. Corredores con rejas, suciedad, policías que observan el ir y venir de los presos. El hedor del encierro, los gritos, la desesperación son los elementos fundamentales de la película. Además, resulta claro que tanto a policías como a presos los une algo más que el espacio físico donde se encuentran, pues ambos son de un modo u otro prisioneros, aunque los primeros sometan y los segundos sean sometidos. ¡Cállate, cabrón! ¡No te voy a deshacer la carota, patines! El apando, magníficamente retratado, representa la última prisión dentro de la prisión, la más intensa, donde solo unos pedazos de luz dan la sensación de estar vivo todavía. Allí en el apando crece el odio irracional, el asco, el miedo y el resentimiento. Los personajes, el Carajo, Polonio y Albino, recrean con gran precisión el infierno carcelario. Pero también la familia está dentro y pareciera que viven en esa prisión mental, pues la Meche y la Chata, encargadas de introducir la droga, son vejadas constantemente a la entrada de la prisión. Quizá la película ahora se vea un tanto envejecida, pero sin duda retrata una parte central del infierno carcelario. George Orwell, ensayista, novelista y gran periodista, es recordado por su famosa novela 1984, en la que hace una severa crítica del socialismo. Orwell también fue un gran ensayista, preocupado por los temas de su tiempo, analítico y riguroso. El Fondo de Cultura Económica y Editorial Turner publicaron en 2009 los libros de ensayos Matar a un elefante y otros escritos, y El león y el unicornio y otros ensayos. En ambos libros, Orwell devela su pensamiento crítico de izquierda ante el mundo que lo rodea. Agudo y observador, y desde luego estupendo prosista, aborda temas como la Guerra Civil Española, el socialismo, la vida y obra de personajes como Churchill, Oscar Wilde, Rudyard Kipling, revistas y publicaciones de su época, entre otros temas. En estos ensayos, Orwell reafirma su integridad presente en sus novelas y defiende la palabra, la verdad y la libertad de la denuncia. Hace 2 años, José Goldenberg publicó en la editorial Cal de Arena El Desencanto, revisa la historia moderna de la izquierda mexicana y se dedica a la construcción de un personaje, Manuel Martínez, un hombre comprometido con sus sueños, o mejor, un sueño, la invención de un nuevo sistema político, la búsqueda de un país menos desigual, la creación de una izquierda, como opción de gobierno para el futuro, para el porvenir. Al final de su vida, cegada por el azar y en la plenitud de la madurez, Martínez emprende la última aventura, la exploración de las obras de 7 escritores arrastrados por el sueño de la Revolución Soviética, El Desencanto de José Goldenberg. De la mesa de novedades tomemos Inundación de Evgeny Zamyatin, publicado por Ediciones Alfavia en 2010. La vida de Zamyatin no fue fácil. Un escritor ruso casi olvidado, pero de gran calidad literaria. Fue arrestado, exiliado y censurado en diferentes etapas de su vida. La Inundación es una novela corta de aparente sencillez que retrata la pasión, los celos y la infidelidad en un pequeño pueblo. La crecida y el desbordamiento del río Nevá desata un terrible drama familiar en el que el matrimonio entre Tomfin Ivanich y Sofía se altera con la adopción de la huérfana y joven Ganka. La novela retrata la incertidumbre y la desesperación y el dolor de Sofía ante la indiferencia de su marido. Con breves pinceladas, el autor logra que el lector padezca el desconsuelo de la protagonista. Zamyatin retrata una parte del alma del pueblo ruso.
Uno de los libros de la temporada ha sido Redentores, de Enrique Krause, publicado por Debate de Random House Mondadori. Un éxito de ventas que atrae como un imán la atención de los medios nacionales y no pocos internacionales. Como el propio Krause explica en el prefacio, Redentores es una historia de las ideas políticas en América Latina desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, inspirada en Isaiah Berlin sobre los pensadores rusos y en Hacia la estación de Finlandia de Edmund Wilson. Dice Krause que entre los 11 hombres y una mujer que eligió hay obvias diferencias, pero esa variedad es en sí misma significativa de la diversidad de orígenes y experiencias en que han arraigado las principales ideas. Todas estas figuras vivieron apasionadamente el poder, la historia, la revolución, pero también el amor, la amistad y la familia. Vidas reales, no ideas andantes. Este es el elenco de este libro. José Martí, José Enrique Rodó, José Vasconcelos, José Carlos Mariátegui, Octavio Paz, Eva Perón, el Che Guevara, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Samuel Ruiz, el subcomandante Marcos y Hugo Chávez. Se trata de 11 ensayos narrativos, biografías, episodios de novela y capítulos de ideas. La prosa narrativa de Krause es directa y a un tiempo incitante, envolvente y precisa. Se deja leer como un caudal narrativo y como una historia rigurosa. En el cauce de la diversidad de estos redentores podrán encontrarse los conceptos fundamentales de nuestra historia. Cuenta José Vasconcelos en La Tormenta, publicada en 1936, segunda parte del Ulises Criollo y del Cuerpo de las Memorias del fundador de la Secretaría de Educación Pública, esta anécdota de la época, de la política de esos tiempos, de los personajes fundadores del México que emergía en jirones de la Guerra Civil. Un destino más fuerte que nuestra voluntad rige las circunstancias fundamentales de nuestra vida. 3 días después de la conversación con Miguel Alessio Robles, Villarreal me dijo: he hablado largo con Obregón. Está deseoso de rodearse de los mejores elementos. Opina que usted no debe retirarse a la vida privada. Yo también creo que debe usted hacerse al ánimo de servir a su país. Yo probablemente entraré al gabinete y usted debe hacer lo mismo. Me obsesionaba la idea de la universidad, escribe Vasconcelos, como base para crear el Ministerio de Educación que acaso transformaría el alma de México. No reflexioné ni me desveló el problema en una sola hora de la noche. En estos casos decide por uno la fuerza irresistible que llamamos destino. Llegó Adolfo de la Huerta. Con su habitual generosidad me abrió los brazos Miguel Alessio Robles, le recordó. Bueno, ¿por qué no firmas un oficio a Vasco para que se encargue de la universidad? ¿Está de acuerdo Adolfo?, añadió dirigiéndose a mí, en que debe establecer el Ministerio de Educación. Así, nació en 1921 la Secretaría de Educación Pública. El público encontrará en esta ventana un espacio por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir, gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. Si de veras llegáramos a comprender, ya no podríamos juzgar. André Malraux. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso